Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y aquí está la solución y nuestros procedimientos de la propuesta de implementación electrónica y de fluidos para la escudería Aerodesign. Aquí abajo se muestran los nombres de los integrantes del equipo 3. Como planteamiento del reto, tenemos este reto que es diseño e implementación de interfaces electrónicas de acondicionamiento de señales, que es identificar las variables físicas que por medio de las etapas de acondicionamiento de señal se pueden monitorear las variables de alto riesgo en el diseño de la aeronave utilizada para la escudería Borrego SEM Aerodesign, con el fin de identificar información que sea relevante para aumentar la eficiencia de la aeronave operativamente, mejorar cuestiones de seguridad tanto en el diseño de la nave también para los integrantes del equipo y mejorar el desempeño de este dispositivo por medio del banco de pruebas para que tenga un mejor rendimiento en la competencia. Ahora bien, en términos de factibilidad técnica, en el desarrollo del proyecto es necesario considerar qué es un banco de pruebas, que se refiere al sistema o plataforma que permite hacer mediciones de las variables físicas propuestas, los parámetros a estudiar, los dispositivos eléctricos o procesos ingenieriles establecidos. Para este caso, el dispositivo eléctrico, que también es el proceso de la situación problema, es el motor de la aeronave de la escudería Borrego SEM Aerodesign, que permite mover al avión gracias a la fuerza de empuje que genera el motor. Y hablando de esa fuerza, pues los posibles escenarios involucrados y la factibilidad del proyecto están relacionados con las variables físicas propuestas de la situación problema que se han visto en los dos módulos del bloque, tanto el de termofluidos como el de circuitos de corriente alterna. Los propuestos por la situación problema son la temperatura, el caudal, la presión, presión diferencial, el nivel, la humedad, variables eléctricas, cálculos para potencias y energías, y los que utiliza específicamente la escudería de Borrego SEM Aerodesign son voltaje, corriente, potencia, empuje del motor, revoluciones por minuto, cálculos de velocidad y aceleración, parámetros de seguridad adecuados para electrónica y funcionamiento de la aeronave. Entonces, tomando en consideración los posibles escenarios involucrados, se hicieron las experimentaciones para demostrar este funcionamiento y esas experimentaciones prácticas se demuestran a continuación. Para el proceso de prácticas, nosotros lo que decidimos y lo que se implementó fue la realización de una práctica de arranque de motor. En este caso, lo que nosotros hicimos fue simular el arranque de un motor con un foco, en este caso, de corriente alterna, que es igualmente corriente alterna la que íbamos a utilizar para arrancar el motor. En este caso, bueno, el objetivo de la práctica era implementar un sistema de control para el motor, haciendo uso de los OPAM, de los amplificadores operacionales que tuvimos la oportunidad de aprender en el curso. En este caso, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, nuestro circuito se valió de dos procesos. Uno, que es el sistema de control implementado por el OPAM. En este caso, el sistema del OPAM se implementó y se adecuó para que fuera un OPAM en su modalidad de sumador. Esto con el objetivo de poder conocer los voltajes, tener un voltaje diferenciador, y así pudiéramos activar el motor a cierto voltaje al que nosotros decidiéramos. Y esto con el objetivo de tener un control más específico con respecto al motor. Y como podemos ver, del lado derecho se encuentra lo que es la capa de potencia. En este caso nosotros decidimos implementarla con un solenoide. Esto en forma de mini relevador que nos da la oportunidad de trabajar con cargas de hasta 220 volts de corriente alterna, y así nosotros pudiéramos simular de manera correcta nuestro circuito. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, justamente tenemos lo que es la parte de la práctica. Del lado izquierdo tenemos un poco lo que es el circuito, el que implementamos físicamente. Y bueno, por ejemplo, en la imagen del lado derecho podemos apreciar el mini elevador de color azul. Nosotros lo decidimos escoger y dejarlo fuera, puesto que si lo dejamos en la protoboard podría causar cortos y podría tener algunas fallas de continuidad. Otra cosa muy importante que decidimos tomar en cuenta para hacer esta práctica es tomar en consideración la continuidad en cada elemento del circuito y probar cuidadosamente los valores de cada resistencia y las ganancias de los amplificadores en el caso de los OPAMs. Bueno, con esto pasamos a nuestra práctica número 2. Esta práctica se trató de construir un modelo de un motor eléctrico de DC y implementar un control proporcional a este mismo motor.
Para esto, al inicio contamos con un diagrama de bloques, el cual se nos fue proporcionado en base a una función de transferencia de un motor, con el cual pudimos crear un esquemático de cómo se vería el modelo representado del motor. Aquí en las imágenes podemos ver al inicio que mandamos nuestra señal de entrada con W. Esta va directo al controlador proporcional, el cual pasa a nuestro proceso de planta, en este caso siendo el motor, el cual manda una señal de feedback que está sumándose a la señal de entrada, y el error de esta va a ser el que va a estar definiendo cómo va a estar actuando nuestro controlador. Y con esto pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver un poco mejor cómo estábamos implementando todos estos conocimientos. Al inicio creando el circuito del motor, donde tuvimos la salida de cada uno de los op-amps de acuerdo a la aceleración, la velocidad y la posición del motor, la cual se iba sacando de la integral de cada una de estas variables. Y en la imagen de la derecha podemos ver el motor con el controlador proporcional que estamos manipulando con el potenciómetro que se tiene en la parte de abajo. En esta práctica nos dieron diferentes valores, los cuales podemos ver en estas gráficas. La primera son gráficas de posición, las cuales la primera muestra la posición del motor yendo desde cero hasta la saturación del motor. Y la segunda imagen de posición muestra la posición del motor cuando estamos variando en picos el voltaje de entrada, por lo cual se puede ver como no es la misma posición que si lo dejamos ir de golpe. También en la gráfica de velocidad podemos ver cuando llega la velocidad de saturación, y cuando bajamos el potenciómetro a cero, la velocidad desciende, y la aceleración también corresponde a lo que se está dando con la velocidad. Como tercera práctica, se implementó un sistema de control de temperatura para una batería tipo LiPo. La batería de polímero de litio es un tipo de batería recargable de múltiples celdas individuales conectadas en serie. En la industria son utilizadas principalmente en el área de radiocontrol y vehículos controlados a distancia. A pesar de ser dispositivos sumamente útiles, las baterías resultan sumamente volátiles, y por ello se diseñó este sistema para que no corran riesgo los integrantes de la escudería cuando estén realizando la carga de la batería. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar la modelación teórica del experimento. Se analizó el funcionamiento del circuito equivalente para el control de la temperatura. Este circuito recibe la señal de un sensor de temperatura LM35, el cual entrega señales de voltaje dependiendo de la temperatura. Este tiene una resolución de 10 milivolts por cada grado centígrado. Dicha señal se amplifica utilizando un amplificador operacional. Por otro lado, se estableció el voltaje de referencia equivalente a la temperatura máxima que puede tener la batería antes de suspender su carga y alertar sobre el calentamiento. Esto se realizó introduciendo un voltaje y un seguidor de voltaje, el cual anula el efecto de las cargas y entrega mayor corriente. Ambas señales de voltaje se introducen a un amplificador operacional en configuración de comparador. Esto para que en caso de que la señal de voltaje proveniente del sensor sea mayor que la de referencia, se active el relevador y al abrir el contacto normalmente cerrado se interrumpa la carga de la batería, encendiendo asimismo un diodo emisor de luz para alertar al usuario. También se utilizaron potenciómetros para ajustar las ganancias y el voltaje de referencia dependiendo de la aplicación. Se establecieron 5 puntos de prueba en el circuito para monitorear el acondicionamiento de las señales. En la siguiente diapositiva podemos ver evidencias de la experimentación y fuimos tomando los voltajes. Ahí se están midiendo los voltajes recibidos por el sensor y amplificados por el op-amp. Y esos son los voltajes que se introducían al comparador. Y como podemos ver en la imagen izquierda se estaba encendiendo el foco, que es el equivalente a que la batería esté cargada, y en la siguiente imagen se ve que cuando se enciende el LED y el voltaje es mayor al voltaje de referencia, se deja de cargar la batería, o en este caso se apaga el foco. Y bueno, para elevar la temperatura se utilizó un encendedor. Como última práctica tenemos la aplicación del teorema de Bernoulli, la cual tiene como objetivo estudiar el teorema utilizando un tubo de Venturi con 6 tomas de presión estática y un tubo de pitot deslizable de manera axial. Para este experimento, tal y como podemos ver en la siguiente diapositiva, en la primera tabla se muestran los registros de las alturas de cada tubo con respecto al tubo de pitot.
de tal manera que se obtuvieron las diferencias de alturas entre estos. Cabe recalcar que esto se repitió con cada tubo de prueba. En base a estos datos, la velocidad calculada se obtuvo por medio del producto de 2 por gravedad por la diferencia de alturas, mientras que la velocidad teórica se dividió el caudal volumétrico sobre el área. Para la segunda tabla nos enfocamos solamente en 2 tubos de prueba, el segundo y el cuarto. Primeramente se pasaron las unidades del caudal volumétrico de metros cúbicos sobre segundo a metros cúbicos sobre hora, y posteriormente se calculó el valor del coeficiente K dividiendo el caudal volumétrico sobre la raíz de la diferencia de las alturas. En la siguiente diapositiva se muestran las gráficas realizadas, una con respecto a las velocidades y la otra con respecto a las alturas, en las cuales podemos observar una mejor comparación entre los datos teóricamente obtenidos con los datos calculados. Por último, en la última diapositiva podemos observar tanto los tubos de prueba como también el tubo de pitot utilizados en la práctica. Ahora bien, por la parte de implementación de la solución, de acuerdo con la investigación realizada, sabemos que el motor que utiliza la escudería es un motor S5028 de 220 kV, la cual trabaja a 34 voltios y 86 amperes, por lo que con la información del motor y la realización de pruebas físicas de los 3 circuitos realizados en el módulo de electrónica aplicada, sabemos que nuestros circuitos permiten mayor información del banco de pruebas. Por otra parte, el último experimento del tubo de Bernoulli, si bien no funcionará para el banco de pruebas, nos permite ver la oportunidad de poder implementarlo en un sistema de justamente tubo de pitot en el avión para tener mayor información al momento de realizar vuelos, como lo es la velocidad, altura, entre otros aspectos. Por otra parte, en cuanto a la viabilidad de la propuesta, en la siguiente diapositiva podemos observar que con base a la información proporcionada por Aerodesign y las restricciones que existen para los sistemas de control, sabemos que nuestros circuitos son óptimos y cumplen con los requisitos de seguridad para poder ser utilizados, por lo que existe una gran habilidad de aplicación y sabiendo perfectamente el funcionamiento de nuestros propios circuitos, en caso de existir un requisito electrónico en especial, los circuitos pueden adaptarse a las necesidades y requerimientos que se establezcan. Finalmente, podemos concluir que con el desarrollo de este proyecto, el equipo pudo ser capaz de desarrollar un sistema de control que nos permite recibir información del motor y tener ciertas ventajas, como por ejemplo, mejorar datos y tenerlos más actualizados, la capacidad de determinar una mejor hélice y análisis del estado del motor para que tenga una operación óptima, entre otros. Gracias a los conocimientos adquiridos de electrónica aplicada y fluidos, consideramos ser capaces de seguir aplicando este conocimiento en más sistemas de control para el sector ingeniería. Muchas gracias.